Buenas tardes, mi nombre es Natalie y junto con mi compañero Luis Alonso vamos a presentar el proceso de selección. ¿Qué es el proceso de selección? La función de selección no se limita únicamente al proceso interno o externo dirigido a búsqueda del candidato idóneo para cubrir un puesto de trabajo. Se trata de un concepto más amplio donde se requiere planificar, mediante la cual se detectan necesidades y el paso a paso es identificar las necesidades, la presentación de la oferta laboral, en la entrevista, el proceso de selección y la contratación. Bueno, como tal, el proceso de selección, sea interno o externo, tiene que pasar por ciertas pruebas. El interno a veces pues se salta algunas, el externo se las tiene que cumplir todas. En este orden de ideas, pues lo que tenemos que hacer es identificar la necesidad que necesita la empresa, presentar la oferta para que así mismo los candidatos pues apliquen. Luego de esto esperar a una entrevista, seguir con un proceso de selección, que es lo que vamos a hablar durante este video para que lo entiendan, y la contratación. ¿Cómo se realiza? Bueno, en primera instancia, la parte interna es mucho más fácil, se puede interna y externa. La parte interna son las personas que son de la misma empresa y simplemente se hace como un sondeo en la empresa, digamos, para quien quiera aplicar el cargo. En la parte externa sí es buscar a las personas, como anteriormente lo expliqué, desde un comienzo, son personas que son totalmente ajenas a la organización y asimismo pues producir, digamos, todo lo que es la identificación, eh, que la persona aplique para que le hagan entrevista, todo el proceso de selección y por último finalizar con la contratación. ¿Qué tipo de entrevista existe? Existe una entrevista personal, que es la de cada persona, grupal, que es un entrevistador entrevistando a varios candidatos, una entrevista panel, que es varios entrevistadores con un solo candidato, donde pues son varios para poder hacer todas sus preguntas. Entrevista en línea y telefónica son para aquellas personas que viven en otros países o en otras ciudades, entonces no se puede hacer una entrevista personal y por ende necesitan hacer esa entrevista. Entrevista dinámica de grupo es una entrevista donde están varias personas en un grupo reunidas, pero se hace más dinámica, como más amena, como no tan estructural, sino algo más libre. Entrevista estructural es la entrevista donde solamente te preguntan tu experiencia, eh, qué has hecho en tus trabajos anteriores, cuáles son tus estudios, y ya, eso solamente son cosas necesarias para el puesto. La entrevista libre, en cambio, no, en cambio te dejan hablar como de cuál ha sido tu experiencia, y cuéntanos tu vida y cómo estudiaste y cómo, entonces ya se vuelve como una charla más amena con la persona. La entrevista mixta es la que tiene entre estructura y libre y es cosas de la empresa relacionadas al cargo, relacionadas a la experiencia y cosas personales como relacionadas a la familia y muchas cosas así. Y entrevista por competencias ya son las personas que han tenido estudios como posgrados, pregrados, maestrías, doctorados. Entonces esto ya entra como hablar acerca del puesto que va a tener. ¿Qué tipos de pruebas se emplean? La finalidad de las pruebas de selección y test psicotécnicas es evaluar la potencia, el potencial del candidato y averiguar en qué medida la persona o candidata se encuentran para el puesto de trabajo o vacante y a un ambiente de trabajo determinado. Pruebas profesionales, también conocidas como pruebas de conocimiento. Tests de personalidad, test psicotécnicos incluyen test de inteligencia y de aptitudes. La primera pues nos da como el entendimiento de mirar en qué nivel se encuentra el trabajador, en un nivel alto, medio, bajo, y pues con este fin podemos evaluar si es apto para la vacante o no. Y las pruebas profesionales pues nos dan conocimiento eh, digamos, o sea, cuando nos dan como el razonamiento que tiene la persona, puede ser matemática, como puede ser psicológica, o pues, del bien común, de personalidad, pues, digamos,
cómo se ve, cómo se encuentra, si se siente agradable con su cuerpo, con su personalidad, o sea, son cosas muy detalladas. Eh, y el psicotécnicos, pues son ya cosas de inteligencia y de aptitudes, como digamos, el de la vacante va a tomar como, digamos, cómo asimila ese puesto, cómo lo ve, con buen reto, sin retos. O sea, son pruebas muy afines a lo que tiene que ser. Y a continuación, pues vamos a realizar la entrevista que vamos a realizar es la entrevista libre. La vacante que se está requiriendo en este momento es la de asesora comercial y pues vamos a proceder a realizar la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Reyes y tengo 21 años. Como experiencia, pues yo tengo la experiencia en un banco como asesora comercial, en la área de venta de créditos, tarjeta. eh, He aprendido mucho en el banco de Villas y la idea es pues con ustedes poder aprender más. eh, para mí sería un honor poder entrar a la compañía y poder aportar pues de mi parte para la compañía. Aparte de eso, pues te quería contar también lo que me estabas preguntando de que cuál es mi vida. Yo vivo con mis papás, tengo 21 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Gracias.